este OCT Cirrus 5000 me contó que habían estado ya viendo otras tecnologías y yo les voy a presentar la tecnología que yo utilizo. Y vamos a presentarlo en cuanto a los principios básicos. Muy bien, ¿se me escucha? ¿Está toda la pantalla? John Jairo, Carlos, ¿está todo bien? Perfecto. Está perfecto, perfecto, Mil Mario. gracias. Como un cañón. Entonces, Vale. vamos para adelante. O sea, ¿qué es esto que estamos viendo como AngioGT? En realidad, pónganse bien claro que es una herramienta de ayuda diagnóstica, no hace diagnóstico. O sea, el diagnóstico de glaucoma es y será clínico con la mesita de 3 patas, la presión, puede ser alta o baja, que altera el nervio óptico y ese cambio es en el campo visual. Obviamente los consensos que han hecho en glaucoma y han ido hablando de que sí, tienen cierto grado, pero aún en la definición no está metido el OCT, o sea, todavía es una ayuda complementaria muy buena, excelente, pero no traten de hacer diagnósticos solo con él. Lo que tienen que ver los chicos residentes, los amigos residentes, los colegas residentes, es de que esto es una excelente ayuda. No hace diagnóstico, el diagnóstico lo hace el instrumento de diagnóstico más importante que conoce la ciencia, se llama cerebro. Entonces, no debemos prescindir de él pensando que lo vamos a reemplazar con una máquina, ninguna que fuera. Obviamente la inteligencia artificial se nos está metiendo por los palos, pero hay cosas que ella todavía no tiene, como la calidez humana y el trato con el paciente y el rapport. Pero, bien metida en la cabeza, es una ayuda diagnóstica. Y otra cosa que tenemos que tener clarito, es que lo que más sirve en cualquier OCT que ustedes tengan no es la foto que están viendo. Lo más importante en evaluar es la progresión. Glaucoma es como yo siempre le digo a mis alumnos, el glaucoma es como ir a la sala de juegos. Siempre el casino te va a ganar. La cosa es que te diviertas y que te gane lento. Ese es el glaucoma. El glaucoma siempre va a progredir. Entonces, que te tiene que ser lento y tú tienes que hacer que esto sea lento. No es lo mismo un paciente de 40 años que te pregunta, ¿voy a poder llegar a la ceguera? Y tú dices, bueno, con 40 años para adelante, sí, si vives lo suficiente. Y un paciente que recién lo diagnosticas que tenga 80, de repente no le alcanzan los años de acuerdo al glaucoma que tiene para llegar a la ceguera. Hay diferentes equipos, el Heidelberg OCT, el Triton, que ya les habló John Jairo, el NIDEC, el Optopol, el OptoView Avanti, ahora el Solix, y yo les voy a hablar del que uso yo, un Zeiss Angioplex que es Spectral Domain. Hay algunos como les presentó John Jairo, que es Sweet Source OCT. Acá hay una discusión interesantísima y es una cosa muy simpático. Cuando el Sweet Source OCT hace su análisis y presenta las imágenes de sus stabs, o sea, sus baldosas o de sus cortes de segmentación, tiene un pequeño problema, para mi punto de vista. Ellos utilizan imagen J, utilizan una serie de software. Ahí el problema no es de cómo lo toman, todos los toman muy parecidos. Es el idioma que usa cada una de estas máquinas. Para interpretar cada una de estas máquinas usa un idioma diferente. De hecho, Zeiss tiene un Sweet Source, que es el Plus, ahorita no me acuerdo, ¿no? Elite Plus. Pero, ¿por qué no lo ha puesto en el mercado y solamente le ha puesto en las instituciones de investigación? Porque los Sweet Source dan una excelente penetración, pero cuando tienen que transmitir la imagen hacia la pantalla, tienen un montón de reverberancia, especialmente en las capas más profundas, y eso altera la segmentación. El Spectral Domain tiene menos reverberancia, menos artefactos en algunas cosas. Esa fue la razón por la cual, en un principio, yo escogí utilizar el Zeiss. Ahora, a mí también me encanta el OptoView, el nuevo que ha salido, el Solix, pero es cuestión de gustos. Yo les digo a todos, yo soy consultor de Zeiss, tengo que decirlo, pero yo no me caso con nadie. O sea, que sea consultor no puede decir cuáles son sus ventajas o desventajas. Solix, que acaba de sacar OptoView, ha sacado la tecnología de integración, excelente. Pero, ¿qué sucede? Esto es una carrera de caballos. Uno va adelante primero, el otro lo pasa nuevamente, vuelve a darse cuenta que lo pasó y vuelve a pasar. Están en constante evolución. Así que cuidado.
Nadie tiene la verdad absoluta de todos estos. Cada cosa tiene cosas interesantes. Por ejemplo, a mí me gusta mucho del Topton Tritón, los criterios de Hood están incluidos dentro de él, que John Jairo ya les debe haber contado. Pero bueno, vamos al punto, como dijo John Jairo, a la otra orilla. ¿Qué es lo que creo yo que es importante del uso del OCT en general, sea cual sea el instrumento? La medida del grosor de la capa de las fibras nerviosas retinales, los parámetros del nervio óptico que al principio fueron muy interesantes, ahora poco a poco han ido perdiendo un poco de peso, se sigue utilizando, pero antes había una tabla inmensa en el stratus, por ejemplo, las correlaciones superior-inferior, lateral-inferior, el índice ISNT, eso ha ido perdiendo un poco. ¿Qué cosa ha ganado muchísimo y nos sirve no solamente para glaucoma, sino para otras neuropatías? La determinación del grosor macular, especialmente en el estudio de las células ganglionares. El complejo, células ganglionares, y vamos a ver que hay nuevas indicaciones. El angio-OCT en glaucoma, que es súper interesante, todavía está buscando su papel, está en gran cantidad, está ya visto. Mucha gente dice que está súper valuado. Yo pienso que está recién en el inicio y que vamos a sacar mucho de esto más adelante. Importante también, el equipo te permite un estudio del ángulo de la cámara anterior y una paquimetría óptica que te va a servir también para correlacionar si haces la correlación de la presión intraocular con el grosor corneal. Entonces, estamos hablando de que el Cirrus 5000 con angioplex tiene angio-OCT, estudia también la cámara anterior y una paquimetría óptica interesante. El problema es que debemos de saber cuándo indicarlo. ¿Cuándo indicarlo? No se trata de que hazle un fondo de ojo primero, hazle una buena curva de presión, hazle algunas otras cosas. Determina tu estado del paciente, hazle el examen que le tienes que hacer. Me llegan muchos que me llegan con para hacer OCT y ni siquiera le han hecho un campo visual. Yo creo que hay que ponerle su sitio exacto. Ayuda en el diagnóstico y, como les digo, en la evolución. Para hacer las curvas necesitas hasta 3 puntos, 3 exámenes. Yo pienso que actualmente lo han sobredimensionado, olvidándose de la clínica, y tenemos que retornar un poco a la clínica. Sigue en evolución, sigue en estudio. Lo que pasa es que también tiene patrones y datos de poblaciones muy específicas. La ventaja del SAIS-PARAMI es que los patrones y la base de datos está coleccionada muy adecuadamente. Cuando la FDA hace la integración o el análisis de la data con la cual se basan los patrones, los gráficos, los resultados de acuerdo a la edad, el sexo y la etnia de los pacientes, nunca le rechazaron a el grupo del Cirrus su data. Hay otras compañías que sí les rechazaron porque había imprecisiones. Esa es una cosa muy simpática. Yo conozco a los alemanes, que tocó estudiar allá. Ellos no sacan nada hasta que no esté perfecto. Y ese es un problema, porque lo sacan tarde. Entonces, todas las otras compañías sacan las cosas antes que salen. Y ellos salen al final con lo que le han hecho, pero son muy cuidadosos de que sea estrictamente perfecto. Es como un auto alemán, o sea, no van a sacar un auto alemán con fallas. Lo van a sacar perfecto, pero se demoran demasiado. Y el OCT siempre se debe ser comparado con otros métodos diagnósticos. ¿Cuáles son las indicaciones precisas cuando veas asimetrías? O análisis de nervio óptico, con cualquier método tú ves una asimetría entre el área de la papila y el tamaño del nervio, lo vas a ver. O cuando veas asimetría entre una papila y la otra, vas a tener que hacer un OCT. Cuando veas un cambio que un ojo se da y en el otro no se da, ese es interesante para ver. Siempre analiza el nervio óptico porque hay pacientes con relación copa-discas asimétricas que hay que observar. Y lo más importante, hay un montón de pacientes. Étnicamente nosotros los mestizos tenemos pacientes con relaciones copa-disco muy grandes y campos visuales normales. Y ahí la megapapila o megalopapila juega un factor étnico tremendamente importante. Ok, cuando vemos la simetría, obviamente es una indicación, y también en la progresión desde este hasta esta extracción, que no deberíamos dejarla que llegue a ese punto. Ok, y lo que les llamaba la atención, nosotros, por lo menos la generación de John Jairo, yo y todos los demás, que ya pintamos canas de hace buen rato, fuimos entrenados a hacer
el diagnóstico por el fondo de ojo. Entonces, ahora que tenemos el fondo de ojo, lo vemos y tenemos que, cuando encontramos en esto, tú sospechas que es un glaucoma, ¿eh? Y tomas tus presiones, etcétera, pero cuando le haces el campo visual y le haces el OCT, sale todo normal. Y así hay un montón de pacientes con megalopapila que andan paseándose por la calle y por todos los hospitales y clínicas con diagnóstico de glaucoma, cuando en realidad no ha tenido la posibilidad de desarrollarlo todavía, sino que es una cuestión anatómica. ¿Cuáles son las limitaciones del método antes de comenzar a explicarlo? Con opacidad de medios, ahora el SweetSource mejora eso, pero todavía es bastante bueno. En el Cirrus 5000 no necesitas dilatar al paciente, ¿eh? El Cirrus 5000, con la última versión, la 11, tú puedes verlo con la pupila normal. Pero si tiene opacidades en el cristalino, o inclusive algunas en el vítreo, puedes dilatarlo, y al dilatarlo, cuando sea esto posible, tus imágenes mejoran, ¿eh? Obviamente, todavía las córneas, cicatriz corneal densa o catarata con opacidad subcapsular severa o hemorragia vítrea densa son más difíciles. Quizá el nuevo SweetSource OCT puede mejorar en eso, pero si tú tienes cualquiera de los dos, o el strip o el que quieras, va a ser operador y paciente dependiente. Todavía es algo que es dependiente de quién lo opera y qué paciente, si es colaborador o no. La reproducibilidad está cuestionada en algunos patrones y el más bajo índice de cuestionamiento se basa en la data que yo les decía. Yo le veo esa ventaja al Cirrus 5000. Los otros equipos, mira, puedes tener el equipo mejor del mundo, pero cuando tú comienzas a tener los resultados y los imprimes y los pones y los comparas, yo le doy mucho valor a la base de datos interesantes. No solo el equipo puede ser buenísimo, pero la base de datos no buena, y eso le cambia muchísimo a tu orientación en el diagnóstico. Primero porque son dos lenguajes diferentes, tú no puedes comparar los grosores que te salen en un equipo con lo otro. Para compararlo tienes que hacer siempre con el mismo equipo. Para todos, algunos tipos de papila pueden ser más evaluadas. Los discos hipoplásicos, los nervios de implantación oblicua, con anomalías congénitas, o los astigmatas muy altos que requieren corrección, siempre tengan algo de duda, piensen algo pasa por ahí. O papilas traccionadas o con bandas congénitas no pueden ser medidas. Lamentablemente, todos los equipos están diseñados para ver ojos, entre paréntesis, dentro de un rango normal. Los ojos que se escapan a ese rango normal siempre son difíciles y limitados, ¿eh? En pacientes post-cirugía refractiva, como hay un cambio en la polarización por las cicatrices o no cicatrices, o el haze que puede haber en la córnea, todavía se sigue pensando qué sucede. Ok, vamos. ¿Cuál es el área de estudio del OCT actualmente? La capa de fibras nerviosas retinales alrededor del nervio óptico, una medida exacta, el grosor macular y las células ganglionares maculares, o sea, nunca dejen de hacer un estudio de mácula, ¿eh? La vasculatura, ahora con el angio-OCT, y vamos a ver también, seguimos viendo la correlación de los cambios entre la parte de la capa de fibras superiores con todo ese hemicampo del polo posterior y también el hemicampo inferior. O sea, fíjense, hasta ahí llega en este momento. No sobrepasa estos 30 grados centrales. Algunos se pueden hacer más grandes en cuanto a la imagen, pero no a la medida. O sea, tú puedes ver la imagen de más que esto, pero se mide solamente en esos, está limitado a esa área, que lógicamente es la mejor área de estudio. ¿Muy bien? Para diagnosticar o ayudarnos a diagnóstico es la evaluación en el tiempo del grosor y de la pérdida relativa de capa de fibras. El grosor de la capa de células ganglionares y actualmente la perfusión y vascularidad de la cabeza del nervio óptico. También ahora podemos ver la cámara anterior en su estudio en los ángulos estrechos. ¿Cuál es el cambio más temprano en glaucoma que nosotros podemos ver con el OCT? Pues la disminución de la cantidad de capa de células ganglionares y la disminución del grosor de la capa de fibras. El campo visual espera que se pierda, hay una pérdida mayor del 50%. El OCT detecta antes, muy sensible en la capa de células ganglionares, especialmente con algo que vamos a hablar,
el grosor mínimo del radio de los 360 grados del elipse de la fobia. O sea, esto es lo que más precozmente va a cambiar, la disminución de capas de células ganglionares y algunas de las capas de fibras, los efectos en cuña. Si nosotros llegamos a dominar esto, podemos adelantarnos para un tratamiento temprano para tratar de detener o mejorar la progresión de la enfermedad. ¿Cómo se realiza el OCT? Ahora sí ya viene cómo bajamos el cirrus. El cirrus para mí tiene una pantalla sumamente interesante, donde arriba ves el ojo, donde que tienes que estar perfectamente centrado. Aquí ver este cuadrado que tienes que decirle al paciente que mire a la crucecita verde limón. Yo no digo verde porque el paciente me dice, no, es amarilla. No le digo amarilla porque el paciente me dice que es verde. Yo le digo verde limón, que esté centrado. Y tiene estas dos miras, estas dos áreas. Esta central la tienes que poner sobre la papila. Si este raster es sobrepasado por la papila, de hecho ya te estás dando cuenta que eso es una megapapila. O sea, de frente. Y acá es la correlación que 3.4, 4.3, el 4.3 que tiene la capa de células ganglionares donde van a ser medidas. O sea, este límite es este de acá. ¿Ya? Este marco está dado. En el otro lado tienes el corte. Acá te dice, fíjese, no sé si se ve la manito, ¿eh? El corte a nivel de la línea turquesa. Y acá arriba, el corte a nivel de la línea fucsia. Entonces, y abajo está el corte a nivel del borde superior y el corte a nivel del borde inferior. Entonces, fíjense cómo vamos con estas cosas y fíjense cómo se están actuando en este sentido. Entonces, comienzas y el paciente va a tener toda esta primera pantalla. En la adquisición tenemos dos cosas interesantes para ver. Para glaucoma, la máquina nos permite hacer un cubo del disco óptico de 200 por 200 y dos cubos maculares, uno de 200 por 200, 512 por 128 para las células ganglionares. ¿Cuál de los dos se escoge? Mucha gente escoge el 200 por 200. A mí me da igual, yo tomo los dos. Siempre me toma segundos hacer la medida de ambos. Y de los dos escojo el que mejor me salga en cantidades. O sea, siempre le doy el título al mayor, no al menor. Eso lo vamos a ver. Entonces, siempre hacer los dos cubos maculares, el de 200 y el de 500, para evaluar y para ponerlo junto al Panomap, como vamos a ver. El tiempo es rapidísimo, más o menos un segundo, lo cual te da menos artefacto de movimiento, y ahora con el 6000 esto se reduce a la mitad casi. Entonces es muchísimo más rápido todavía. El 6000 y el 5000 del cirrus son similares, casi en todo, excepto en que la velocidad de los escaneos es mucho mayor en el 6000. ¿Cómo es este cubo? ¿No? Antes el Stratus hacía rayas y nos dejaba, y hay un montón de equipos que todavía siguen haciendo rayas, y después hacen una extrapolación, hacen 6 rayas, y todo el espacio que queda entre las rayas, ellos lo asimilan como que es verdad. No, acá hacemos un cubo. El cubo tiene la gran ventaja de que se coloca, lo puedes poner manualmente, y en un solo barrido hace punto por punto toda esta zona, y estos anillos los puedes, primero va tomando anillos diferentes, ¿eh? Y él va autocentrando estos anillos al área inicial alrededor de la papila. Después se pueden recolocar. Entonces tenemos que podemos ver nosotros centrado. ¿Dónde hacemos? Tratamos de centrar en la papila nuestro cubo. Normalmente, hay papilas más grandes o oblicuas, tenemos que estar muy seguros de centrarlo en la papila. Como en este caso. Este es un cubo de 200 por 200 que nos va a permitir, y esta es la buena imagen de SLO que tiene o sea, también podemos ver, nosotros antes de hacer el OCT, podemos estar viendo, fíjense este anillo, del borde del anillo, fíjense esta excavación, fíjense en los vasos, inclusive podemos estar viendo algunos de los vasos, y tenemos ya una apreciación en aquellos pacientes. Si hay un notch, también lo podemos ver, porque lo que yo le encuentro interesante es que antes yo me quejaba mucho de que compramos un equipo carísimo y las imágenes de fondo de ojo que teníamos eran pésimas. Han mejorado muchísimo
y también sirven para ayudarnos al diagnóstico. No vean solamente la parte, vean todo, el completo de su imagen. O sea, ¿cuál es el grosor de la capa de fibras? Tenemos que ver los normales con el glaucoma. ¿Por qué? Hay diferencias notables entre el grosor de la capa de fibras entre los normales y glaucomatosos. El grosor de la capa se correlaciona con el campo visual, adelgazamientos superiores dan defectos inferiores y viceversa. Y también se pueden ver efectos locales para detectarlos, cuantificarlos. No existe en ningún instrumento todavía la relación entre relación copa-disco, área del anillo neural y envejecimiento, pero todos sabemos que la capa de fibras va disminuyendo con la edad, pero todavía no sabemos si el cambio que vemos es por edad o por glaucoma. El cirrus tiene una ventaja en el hecho de tener, como los campos visuales, por ejemplo, un programa que te permita el análisis de la progresión, te puede diferenciar esto y lo vamos a ver. Cuando el cambio es por edad o cuando el cambio es porque realmente había un problema, lo vamos a ver en su momento. ¿Cómo interpretamos? Básico, básico, básico. Les llega todo este pantallón con un montón de, este papelote con un montón de información. ¿Qué tenemos que diferenciar en el CIR? Que hay una parte que te mide el grosor de la capa, es el mapa de grosor, y eso es lo primero que tenemos que ver. Hay color rojitos o grandes en los polos superior e inferior, cómo están abiertos, están separados, están direccionados. La máquina asume que en esta parte polar, y esta parte polar está en la gran mayoría, ¿eh? Pero ¿qué pasa? Si es un ojo miope o un ojo hipermétrope, esto puede estar desplazado lateralmente. Y entonces van a haber unos ojos que salen un montón de fibras, pero no para arriba, levemente en la zona temporal acá, o levemente más inclinado. Y en la máquina cuando la mide dice, no, tiene déficit. Mentira, no hay déficit. Simplemente estas fibras pueden estar desplazadas por la configuración anatómica. Tienen que fijarse en eso. ¿Eh? Otro mapa importante es el mapa de desviación. El mapa de desviación correlaciona la cantidad de fibras con la edad o con el sexo del paciente o con la tabla de datos. Y donde hay menos cantidad de fibras que lo que le responde a su edad, sexo y etnia, le pone un punto amarillo. Y si, píxel por píxel, porque es un cubo. Y cuando encuentra que hay muchísimo cambio, le pone un punto rojo. Esto es un valor interesantísimo. Este mapa de desviación, vamos a ver, es interesante porque nos va a decir qué tanto desviado está de la población normal. Una tabla del nervio óptico que se ha simplificado bastante, nos da un grosor promedio, lo vamos a ver. La simetría, el área del borde, el disco, la relación, muy interesante la proporción, la relación copa-disco vertical y el volumen de la copa. Hay un histograma que nos da el grosor del borde neuroretinal, también basado en lo que yo le digo a los pacientes del caminito verde, el caminito amarillo, el caminito rojo. Si pasa por el verde, van las cosas bien. Otro histograma del grosor de la capa de fibras nerviosas, y siempre para ver si está bien segmentado, ¿eh? El grosor en histograma y también en PI, para ver qué capas superiores, inferiores. No es como el de Hood, acá comienza con temporal y termina con temporal. En el Tritón lo han cambiado a esto. Y el B-scan para ver si está bien tomado o no está bien tomado. Es lo que tienes que analizar, no solo todo. Tampoco no te fijes en los colores ayudan, pero hay que ver el total de las cosas. Cuando vemos el mapa de grosor, miren, vemos los esquemas y espesor. Como les digo, esto es como un mapa de cotas. Si alguno ha estado en el servicio militar y le han dado un mapa militar, se dan cuenta que las cotas más altas están en rojo, las cotas más bajas están en azul. Mayor cantidad de fibras está en rojo, es la parte más alta. Y fíjense, también nos grafica este anillo, interesantísimo, porque los notch los podemos ver acá. Y fíjense lo que les decía, ¿eh? En este paciente tiene mucha cantidad de fibra, pero están, como este es un ojo miope, hay dos cosas. Está derivada hacia la zona temporal en vez de salir para arriba. Y puede leer que las polares inferiores están disminuidas porque esto está desviado. Eso depende mucho, ¿eh? Mucho. Hay que saber interpretar. A veces te puede dar colores
diferentes en el semáforo, te puede color que está en amarillo o en verde, porque está leyendo solamente de acá a acá, y se escapan todas estas fibras. Y eso significa, ¿por qué? Este es un ojo muy grande, es un ojo miope, miren el cono miope, y una gran diferencia entre la papila y la mácula. Aquí en un ojo más pequeño puede estar más concentrado, aparentemente menos fibras, pero más concentradas porque es un ojo más pequeño. Hay que tener todas estas cosas para la interpretación. Yo considero que este mapa que tiene el Cirrus 5000 es interesantísimo. Hay un círculo rojo 1.73 milímetros alrededor de la papila, ¿ya? Y eso identifica el centro del disco automáticamente. El offset, que quiere decir, está levemente desplazado, 0.03 en el eje vertical, pero está exacto en el horizontal. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser, ¿para qué interesa esto? Hay papilas que tienen unas crecientes, puede ser de alfa, beta, o puede tener un cono miópico, y a veces en ese lado puede estar disminuido, y tú puedes movilizar esto manualmente para cambiarlo y esquivar esa área donde de hecho va a haber menos grosor. Entonces, también es interesante hacer un offset a esto, no todo es estático, ¿no? Otra cosa interesante que a mí me parece muy bonita en el Cirrus es que los cálculos que se hacen en la cabeza del nervio óptico los determina ¿por qué? O sea, el borde de la cabeza no se determina por el corte en la membrana de Bruch, sino el anillo neural se determina midiendo ¿qué? La cantidad de tejido neural inmediatamente a este borde del disco. Y las medidas del área del disco, del núcleo retinal, corresponden a la anatomía en el mismo plano. ¿Qué sucede? Muchos de los equipos lo toman casi, por ejemplo, el HRT tenía la costumbre de cortar muy buenos planos a nivel perpendicular y de arriba para abajo, pero no analizaba cuando el disco estaba oblicuo. Entonces comparabas un plano superior con otro plano más profundo. Acá no. Acá lo hacen en el mismo plano. ¿Por qué? Porque se basan las medidas en esa intersección con un plano a una distancia fija. Ok, todo este palabreo lo vamos a poner acá. Fíjense, cuando nosotros queremos saber cuál es el límite del disco, tenemos que tener bien claro que una cosa es lo que se ve acá arriba, otra cosa es lo que se queda acá abajo, y dónde realmente es el pasaje de las fibras. Esta distancia de 2 cortes entre el final de la de Bruch con la otra final de Bruch, eso es lo que nos interesa para ver el espacio. Ahí comienza el disco. O sea, en realidad, desde ahí se debería medir. Si tú lo mides desde otro lado, esto es variable. Si lo mides desde acá, la capa de fibras disminuyó. Si lo mides desde acá, la capa de fibras está más grande. Desde este punto, y es donde hace el Cirrus, y a mí me gusta eso, es donde se hacen las medidas de la capa de fibras que están ingresando por, ese es el anillo, pues es realmente real. Lo que pasa es que si tú no mides bien esto, tus valores del anillo no son correctos. De hecho, les planteamos allá a la gente de SAIS hacer un índice de entre 160 grados, hacer 26 o 34 o lo que sea, cortes partiendo desde el centro de la papila y medir esto y escoger el máximo y el mínimo. Lo están haciendo, pero sabes que Heidelberg se le adelantó y ha sacado ese programa. Pero esto es lo que viene en el próximo software, y se los cuento. En el upgrade o en el update vienen estas medidas que para mí son mucho más interesantes. A mí me interesa saber qué grosor de fibras pasa por esta encrucijada. Y eso es importantísimo. Ok, este mapa de desviación, que lo tenemos en el Cirrus 5000, para mí es un avance muy importante porque colorea, como les decía, el área donde el espesor de la capa de fibras se desvía de la norma. ¿Ya? Las desviaciones son de importancia clínica si se juntan, si vienen desde acá y llegan a la papila. Miren, inclusive, cuando acá dibuja el área del anillo, fíjense el notch aquí y fíjense la correlación. Si lo ves con el SLO, con la foto, te vas a dar cuenta que aquí falta la cuña. Aquí hay una cuña más densa y ahí sirven el SLO. Y todas las pérdidas que están correlacionadas con glaucoma parten en la papila y corresponden en estos diferentes esquemas, dependiendo si la pérdida es muy grande
o si esta es muy pequeña y parece simplemente un agrandamiento de la mancha ciega en el campo visual. Todos estos que llegan hacia el borde del disco son importantes para el glaucoma. Ok, el mapa de desviación, entonces nuevamente son importantes los datos y los cambios. Los rojos son un cambio por fuera bastante de la normativa y los amarillos son un cambio inicial. Este notch, que están viéndolo ahí al fondo, se correlaciona perfectamente. En el capa de grosor, fíjense este efecto en cuña. Es el mismo paciente para todo caso. Esto es lo que nos da el mapa. Miren qué interesante. Arriba hay completito esta montaña, acá abajo falta. Si aquí vemos cómo está el notch, lo vemos acá. Tienes que analizar esta parte también y ver cómo se adelgaza. Y cómo se va en la desviación del grosor. Esto es lo que me gusta a mí, que puedes analizar perfectamente cada una de estas cosas. Y cómo se relaciona esto con el campo visual, ¿no? Y el Cirrus tiene una ventaja para mí. Tiene una unión en el Glaucoma Workflow Center, que tú puedes unir tu perímetro de Humphreys Eyes, lo puedes unir con tu Cirrus 5000 y puedes tener todos los equipos unidos bajo una misma, un reporte mismo. Entonces te sale la progresión en el campo visual, te sale la progresión en el OCT, te sale la progresión en cualquier equipo que puedas tenerlo. Y fíjense, eso me parece interesantísimo. Sé que Triton está haciendo lo mismo con el ImagiNet y sé que están haciendo, pero esto ya tiene tiempo. Y fíjense, se puede correlacionar tanto con el ScanB, con estos efectos que se ven en el mapa del grosor. Miren, también qué interesante analizar esto. No te importan tanto las imágenes, o sea, a mí me importan cómo se analizan las imágenes. O sea, las imágenes pueden ser lindas, preciosas. A mí no me interesa que se vean las imágenes lindas, me gustan que sean lindas. A mí lo que me interesa, cómo tú analizas las imágenes. Triton tiene muy bueno, los criterios de Hood son excelentes porque han dado un cambio a algunas cosas que las considerábamos, especialmente en este tipo de mapas, que te dicen dónde está el defecto en el campo, en las fibras peripapilares y dónde se correlaciona en el área de la mácula. Ok. ¿Para qué sirve esto? Porque en las líneas oblicuas, en discos oblicuos, esa observación del disco es angulada y la imagen se reduce para tomarle fotografías. Y tienen que medir todo en el mismo plano. Estos valores te dicen pues que este plano es el plano que se mantiene en estos exámenes del disco. Ok, normal. Fíjese lo que va a encontrar. Y anormal. Entonces, y glaucoma. Fíjense, aquí está, comparen punto por punto, punto por punto, punto por punto. Miren cómo está saliendo. Todo acá sale en gris porque está por fuera de lo que se encuentra normal, o sea, lo que no aplica. Y eso lo vamos a ver. Y fíjense cómo vamos a tener la capacidad. A mí me gusta mucho cómo lo imprime. Vamos a ver parte por parte. Fíjense, el normal. La capa de fibras de este lado, fíjense la altura, fíjense el grosor del anillo y fíjense en el otro lado. Acá el grosor promedio te lo da en los semáforos, ¿no?, normales para la edad del paciente, aquí te lo da en rojo. Acá la simetría, acá es asimétrico, al 30%, hay una pérdida entre tantos. Área del borde, valores. Aquí no lo he puesto en colores, porque este disco, si ustedes se dan cuenta, es muchísimo más grande que este disco de acá. Entonces ya el área del disco, que acá es 296, 295, está muy cerca de la megapapila. Entonces cambia todos estos valores y te está avisando, oye, cuidado, acá no solamente hay un cambio glaucomatoso, acá hay también un claudio anatómico que tienes que ver. Sigamos. Este cálculo en la cabeza es un reporte combinado de grosor de capas de fibra y se comparan con una normativa en esta tabla. Simetría, área del borde, área del disco. Cuando es pequeño también, como este caso 1.93, lo está viendo. Pero como lo ha salido uno grande, 2.29, ya lo pone en gris. O sea, cuidado con esto. El grosor del anillo neuroretinal, perdón, está acá. El grosor de capa de fibras y el análisis por cuadrante, que ya lo vimos. ¿Qué son los colorcitos? Todo lo que cae todo lo que sale en gris indica que los patrones normales no se aplican. Puede ser una megapapila, puede ser una neuritis, puede ser un drusen del nervio óptico, por ejemplo, ¿no?, y que cambió la cantidad de fibras. El blanco indica que la población normal, solamente un 5%, pero también hay que pensar que está sobrepoblada por otro factor o está traccionada. El verde se aplica al 95% de la población normal,
¿ya? El 90% cae en la boca cerebral. El amarillo indica que un 5%, o sea, un 5% de lo que sale en amarillo pueden ser normales, ¿ya? Y un 1% de lo que cae en rojo también pueden ser normales, porque normalmente está fuera de los límites, pero los colores son relativos. Ayudan mucho, las correlaciones con la base de datos son muy buenas. Miren, un normal y glaucoma, nuevamente. Fíjense la gran diferencia. Acá sabemos que hay cambios superiores e inferiores y una disminución. Sabemos que el grosor promedio, sabemos que acá hay un disco más grande. Hay que examinar todos los factores. Correcto, vamos. En la mácula también hay un cirrus. El cirrus escanea esto, un cubo, también en 6 milímetros de un cuadrado. Y fíjense, marca la mácula, el cirrus en 200 líneas tiene alta densidad pero baja resolución, y el 500 tiene menos densidad pero mejor resolución, hay que verlo. Y todos están centrados, ¿eh?, a la cabeza del nervio óptico para que en el próximo examen puedas compararlos, ¿eh? Sabemos que en el glaucoma hay pérdida de células ganglionares y la mayoría están en la mácula y tienen el grosor mayor de una célula. La capa de células ganglionares tiene grosor mayor que el de una célula. El soma celular es 15 micras o más, pero el axón que nos interesa es 1 a 2 micras. Ahora que nuestros OCTs miden 2 micras, la podemos medir. Hacen un barrido circumpapilar en 360 grados que incluye el total de las fibras. Y fíjense, incluye en el cirrus, mide capa de células ganglionares dada por esta y la capa plexiforme interna. Otras máquinas no miden igual, por lo tanto no son comparables. Ella excluye la capa de fibras. Y esta distribución es exacta de estas células ganglionares más plexiforme interna, se ve regular y elíptica en la mayoría de los pacientes normales, por eso que la tomó. Entonces, no comparen células ganglionares de un equipo con la otra. Son datas tomadas en forma diferentes. Algunos no usan la plexiforme interna, algunos sí, y hay que saberlo. ¿Qué tenemos en el mapa de las células ganglionares? Cuando vemos el resultado, nos da el grosor, igualito como en el otro. La desviación, miren, igualita. Y aquí ya estamos viendo casos. Y también la mácula de las medidas en 6 sectores centrados en la fobia, donde no va a haber células ganglionares, obviamente. Y esto es importantísimo. El promedio y el mínimo grosor. Uno de los marcadores más importantes en glaucoma inicial sería el mínimo de grosor, ¿ya? El grosor promedio superior y el mínimo. Este cambio se da mucho en el glaucoma inicial. Y lo compara con la normativa, igual en rojo, y siempre tenemos el B-scan para ver que si la segmentación fue bien hecha o no. En este caso, es bien interesante que cuando hay un daño glaucomatoso, ¿cómo cambia? Fíjense. Acá se ve que aquí hay una pérdida, se pone en azul, más bajo, correlacionada con esta desviación. Esa es la pérdida de células ganglionares en ese espacio. Y está representado porque cuando los mide, se da cuenta que esto va disminuido en forma correspondiente, acá más compromiso, y que pasa a la línea media, y fíjense este valor del mínimo. Y acá te dice que hay mucho mayor daño en el lado derecho que en el lado izquierdo. Y ese es el valor y la comparación con la normativa nuevamente. Como les decía, miren la comparación de un paciente normal en las células ganglionares con un paciente que tiene glaucoma. Cuidado con esto, porque esto es un artefacto. A pesar de eso, ¿eh?, tenemos que ver que todavía hay mejor grosor aquí que acá. El daño es mucho más marcado en este ojo derecho que el izquierdo, a pesar de esta opacidad. Ok, el análisis de la plexiforme interna, como le decía, hace la medición del espesor medio y mínimo es importantísimo, porque este índice mínimo es el marcador bien correlacionado con una lesión temprana, sensibilidad alta para las primeras etapas del glaucoma. Y una cosa interesante, este tiene una forma de ver las cosas que se llama PanoMap. El PanoMap te junta lo que encontró en la capa de fibras y te lo junta con lo que encontró en las células ganglionares. Y puede hacer la correlación de este defecto que posiblemente sea una isla de visión o un hierro superior e inferior, o este defecto que se correlaciona con
este cambio que, a pesar de que la capa de fibras tiene solamente un espacio, cuando la comprometes con las células ganglionares, puedes suponer que acá hay un defecto en el campo visual, o un defecto en cuña, un defecto, un escotoma de hierro inferior en el campo visual, porque aquí hay una pérdida casi en patrón AR4. A mí me gusta mucho este panorama para ver los pacientes y la evolución. Algunos ejemplos rápidamente. Normal, ¿eh? Con mayor cantidad de capas, lo vas a ver en blanco arriba, 104 y 105 para este paciente, para la edad que tiene, es más de lo que tiene. No te asustes si ves estos blancos, significa que tiene exceso, o de repente tiene una papila pequeña. Miren el grosor. ¿Por qué te digo que es una papila pequeña? Porque 1,94, este grosor, todos están apelotonados acá, debe ser una papila pequeña con gran cantidad de fibras que están saliendo. Cambio inicial, fíjense, en este paciente, a pesar de que analizamos, aquí noto algo, pero está en zona nasal, no me interesa mucho, pero aquí yo noto algo que está raro. Primero, comparen este grosor con este grosor, y fíjense que el mapa de desviación ya te está llamando la atención. Y además te lo pone específicamente que justo en esta zona inferior hay un defecto. Esto podríamos suponer que es un cambio inicial. Hay que ver las células ganglionares también, si hay un cambio mínimo, y ahí hacemos todo completo. Otra cosa que te puede salir en el cirrus, que no te salen colores. ¿Por qué no te salen colores? Es un niño menor de 18 años. Entonces no hay data. Ya los australianos dijeron que se puede extrapolar. Tú le cambias la edad y puede salir. Y en este caso no necesitas ningún color. Te vas a dar cuenta que acá en el mapa de grosor tiene disminución. Acá hay una pérdida total. 96 contra 68, ya te está diciendo. 1,41 en el área del borde contra 0,51. Solamente de leer, te estás dando cuenta. Relación copa-disco, 0,42, 0,83. Te estás dando cuenta que aquí, en el ojo derecho, que es la línea continua, está normal, y en el ojo izquierdo está disminuida. Y te das cuenta que los valores, 116, aquí tienes que aprender a ver valores, sin tener una regla fija, porque esto no es una receta de cocina. Pero a pesar de esto, no ves los colores, te estás dando cuenta de los valores. ¿Quieres ver colores? Cámbiale la edad. Haz como si hubiera nacido 18 años antes. Y los valores te sirven igual. Es una gran ventaja que puedes manejar en el cirrus. Nuevamente, importantísimo en este ojo, el ser un cambio unilateral, posiblemente un ataque agudo de glaucoma. Este paciente hizo su cambio en esta zona, en las células ganglionares. Megapapila, todo está normal, pero te dice, es un papilón acá, pero el grosor está normal, no hay alteraciones en el mapa de desviación. Acá te puede decir, hay una pérdida superior inicial, pero te das cuenta, regresas acá y dices, oye, sí, pero acá está saliendo, es una papila grande, que tiene 0,8 de relación copa-disco, y están saliendo fibras por aquí, cuidado. Ahora, si hay una disminución, hay una diferencia entre este ojo izquierdo que con este ojo derecho. ¿Por qué? Porque aquí ves un poquito más de fibras. Pero al momento de hacer el grosor, te das cuenta de que están simétricas. Entonces tienes que analizar todo. Ahora este sí, un paciente con glaucoma, miren, ya ves desde acá que está muy azul. Ya ves desde acá que hay este defecto que sale en el nervio óptico. Ya ves desde acá que son pérdidas superiores e inferiores. Ya tienes que examinar todo esto. Y con el PanoMap, un PanoMap normal, fíjense, esta no sale de la papila. Por lo tanto, su valor es relativo. Esta sale, cuidado. Esta sí está tendiendo a formar un defecto al 4. Interesantísimo porque este PanoMap te resume la posibilidad. Ahora, ojo, porque en una cosa importantísima acá es que te da bajos estas zonas, pero esto está normal. Entonces, tienes que pensar que aquí puede haber una distribución inadecuada, anatómicamente diferente, pero normal, de este nervio. Entonces tienes que analizar, si tú lo ves acá y dices, hay glaucoma, pero si lo ves acá y dices, oye, ¿y no será que está midiendo en la zona donde no corresponde porque acá hay una desviación de las fibras? Fíjense qué interesante es ver toda la imagen. ¿Qué nos llama la atención? Yo sí puedo decir que acá el grosor mínimo está disminuido. Entonces, aquí sí yo sospecho que hay un cambio glaucomatoso. Fíjense qué interesante es no solamente ver esto, sino correlacionarlo. Aquí, a pesar de que aparenta, y este es el ojo, por ejemplo, el ojo derecho del mismo paciente, aquí aparenta haber un cambio, no hay un cambio
mínimo en las células ganglionarias. Este es un ejemplo típico donde tú puedes decir, a pesar de que el semáforo te sale en verde, este factor de acá te está diciendo, el grosor mínimo de capa de células ganglionarias está diciendo, oye, ojo, párale bolas, como dicen ustedes, a este ojo porque puede ser cambios iniciales. Vamos, adelante. Mismo, aquí estamos en lo mismo pero más grande, ¿no? La correlación, aquí hay, fíjense, esto correlaciona con esto. Ese es un valor siempre interesante, el grosor mínimo siempre te dice, aquí hay un cambio glaucomatoso. Y está dado por esto. A pesar de que te sale el grosor macular en verde, el resto de cosas verdes, esto te está indicando. Acá ya está mucho más marcado. Yo le doy mucha importancia al Panomap porque me permite ver en todo. Cambios focales también, no necesariamente glaucomatosos en este caso. O, por ejemplo, fíjense también, fibras de mielina te pueden alterar y decir que hay un problema, ¿no? Simplemente hay mayor cantidad de grosor por esta condición, no es normal. Nueva progresión, el nuevo software. ¿Cuál es el objeto? Descubrir los cambios significativos en el grosor de capa de fibras en el tiempo, para ver si el cambio es verdadero o si hay variabilidad de la prueba, no debido a daño glaucomatoso, sino a la edad. Esa es una ventaja para mí que tiene el CIRRUS. Identifica la progresión por análisis de qué, del evento y de la tendencia. Igual como en el campo visual, si ustedes han visto el Humphrey o el Octopus que tiene el analizador de la progresión, pueden darse cuenta. ¿Cómo lo hace? Evalúa los cambios por fuera de la variabilidad esperada en ciertos puntos, con los cambios normativos. Si el paciente cae fuera de esta área, significa que hay progresión. La tendencia es otra cosa. Observa el cambio en el tiempo, por un medio de matemático de regresión lineal, para determinar si la tendencia está fuera o no de lo que esperamos que normalmente pueda cambiar la capa de fibras por la edad. A ver cómo es este trabalenguas. Tenemos un análisis que tenemos que hacer varios exámenes en el tiempo. Y tenemos que analizar esta zona, esta zona, esta zona. La máquina también te hace un sumario y ver esto de acá abajo. ¿Cómo es? A mí me encanta esto, porque mide el grosor de la capa, da la imagen topográfica en cada examen y nos da las desviaciones en el tiempo. Fíjense que cuando uno ve, fíjense este espacio, y cómo va progresando este espacio. Al principio no te lo da en el mapa de desviación, pero los tres últimos te dice acá, no se une con la papila, por lo tanto puede ser un cambio focal. Interesantísimo. Pero la máquina, cuando hace el diagnóstico en el histograma, te dice, hace el análisis basal y las áreas de cambio estadísticamente significativas se colorean en amarillo si el cambio es inicial, pero se lo colorean en rojo si es un cambio continuo en el tiempo. ¿Y cuál interesa? El rojo, el continuo en el tiempo. 3 exámenes, 4 exámenes, 5 exámenes, cambió lo mismo en el mismo sitio, pues no hay duda, eso es progresión. Miren, cuando hacen análisis de la máquina te va diciendo, valores normales en cada examen, siguen normales y los pone en negros. Cuando hay un cambio inicial en relación a esta línea de base, que por la edad se han dado cuenta siguen cambiando, va bajando, por la edad va bajando, porque se van perdiendo. Cuando hace un cambio inicial, te lo pinta de amarillo. Cuando en el tiempo te da que son constantes, te la pinta en rojo. Este cambio inicial a veces puede regresar a normal, pero cuando baja a rojo significa que ya es un cambio establecido en el tiempo. Es interesantísimo, porque te dice inclusive el promedio de cambio, y si es estadísticamente significativo o no, en la parte superior, el total, o en la parte inferior. Interesantísimo porque estás viendo las capas de fibra en el tiempo. La proporción y significado lo muestra en ese texto. Y además te da un sumario y te dice, oye, ¿hay una progresión? Sí, marcada, en rojo. Hay una progresión del grosor en el profile, en amarillo, posible pérdida. Inicial puede ser, pero en rojo te dice sí. Y también te da la posibilidad de un posible incremento. Te va alertando y te lo va pintando en el tiempo. Mira, número 1, número 2, esta cambió y te dice que está en rojo. Pero además te dice en este cuarto examen, en el tercer examen cambió inicialmente. ¿Dónde? El average.
¿Dónde? Especialmente para el lado inferior. ¿Cómo? ¿Ah? Más o menos también cambió la relación copa-disco. Hubo un cambio. Pero fíjense, ya te marcó, este es el amarillo, es una posible pérdida, pero ya te marcó la pérdida que se da en el tiempo. Es interesantísimo, a mí me gusta mucho ese análisis guiado, porque no me interesan las imágenes, como le digo, sino la progresión de ellas. Muestra la relación copa-disco, la relación capa-disco con el nervio óptico. Las impresiones en la segunda página te dan toda la tabla de valores y te da el cambio en porcentajes. Aquí está, la segunda tabla. Esta es la primera tabla que tú te fijas que va cambiando, en este caso no cambió nada, pero acá sí te dice que en el tercer examen hay un caso inicial y en el cuarto examen se mantuvo en el tiempo y una pérdida probable que debe estar por acá. Entonces, me gusta mucho esto. Y lo mismo hace en las células ganglionares. Pues están normales, no cambiaron en el tiempo, o que van cambiando. Para terminar, también, no terminar, falta una parte. Segmento anterior, tenemos paquimetría, ángulo a ángulo, cámara anterior con el módulo de córnea que tiene este equipo. Y nos puede ver, para ver, se hacen dos, una lupa para anterior y otra córnea, que se ponen encima de la lupa, del punto central y nos permiten ver qué. Tenemos que ver la gran ventaja, examen de oscuridad y luz, porque no es una lámpara hendidura, podemos apagar la habitación, etc. Vemos la información para iniciar iridiotomía láser, sospecha de bloqueos, a pesar de que no ve el cuerpo ciliar, que sí lo ve el UVM, explica la clínica, ve el bloqueo o la posibilidad de bloqueo, evalúa el iris después de la iridiotomía, y los signos de iris plató o bol cristalino también puede ser visto. Vamos a ver cómo lo hace. ¿Eh? ¿Qué nos da? El ángulo no se ve solo, se ve con la cámara anterior. Nos da la profundidad, el grosor de cristalino no nos lo da el UVL, pero la correlación entre ambas es buena. Esto nos lo da el UVM, pero lo que sí es interesante es ver el volt, para ver si es facomórfico, o la apreciación del iris, si es arqueamiento, para ver si hay ahorro pupilar. Y la presencia de signos de plató. Frente a esto, les invito, Glaucoma Colombia va a ser con nosotros el 17, el 23, todos los sábados, por la mañana, a partir del 17, 3 sábados por la mañana, un curso de el ángulo. John Jairo va a estar de moderador en uno de ellos, Sandra Abel Alcázar en otro, Patricia Marista en otro, sobre el ángulo. Vean este programa, va a estar bonito. El OCT, ¿qué tiene? Una luz infrarroja de no contacto, muy buena resolución, desde la córnea hasta la pars coroidea del iris, nos oculta un poco el cuerpo ciliar. Solo es reproducible. Solo un scan, que es reconstrucción. Difícil evaluar superior e inferior porque los párpados nos molestan. El paciente que tiene poca colaboración se hace difícil OCT. Un 10 a 30% no ve el espolón escleral, como en este caso. Pero cuidado, estamos analizados en el espolón escleral, pero sí ve la Schwalbe y sí ve el trabéculo. Entonces, de repente, con el OCT deberíamos medir al revés. Entonces, ¿qué pasa? Vemos los ángulos. Complementa la gonioscopía. La gonioscopía es con luz. Estos no. Por lo tanto, estos ángulos van a salir siempre más cerrados de lo que va a salir con gonioscopía. O sea, cuidado. La gonioscopía te abre el ángulo, te abre el ángulo por miosis. Y esto te da una imagen más real. ¿Dónde se toma el ángulo? Justo en el espolón escleral. Miren que aquí está el trabéculo. Miren las colectoras. ¿Ya? Con la gonioscopía tiene la ventaja que se puede indentar el ojo. ¿Y cómo se abre? Con esto no. Con la gonioscopía se ve la pigmentación de la malla, con esto no. Las digenesias se ven mejor con gonioscopía, la neovascularización, la sangre en el trabéculo, en el stem, se ve mejor se ve con el gonioscopio. Ni el UVM ni el OCT lo pueden ver. O sea, no se olviden, por favor, de su gonioscopía. En ángulos estrechos, es la descripción transversal. Miren, nos puede dar aquí el ángulo. No vemos el cuerpo ciliar ni el espolón, pero estamos dando cuenta que hay un espacio grande entre esta zona, que es la malla trabecular, esto me atrevería a decir que es la línea Schwalbe inclusive, y acá hay un espacio suficiente. Ahora, podemos medirlo. En este caso, podemos medir el área de apertura angular a 500, a 750, el área de trabéculo, iris trabecular, y el área de el ángulo a través del espolón escleral, que es 34. O sea, podemos tener medidas del ángulo perfectamente con nuestro OCT. El CIRRUS nos permite. Es la diferencia con los superiores. La zona superior e inferior hay mucho mayor problema para verlos.
El espolón escleral, a veces no lo podemos ver con el OCT, está ahí, pero ahí vemos que es la parte de la esclera, pero no vemos el cuerpo ciliar. Pero sí intuimos que el espolón escleral está acá, y a partir de eso hacemos nuestra apreciación del ángulo. Muy bien. Vamos a ver, esta zona no la ve, por lo tanto la hace difícil el OCT. Pero a veces no vemos el espolón, pero vemos el Schlemm. Y podemos decir que acá tenemos que medir al revés, no basándonos en ver el espolón escleral, pero sí el Schlemm o el Schwalbe cuando sea posible. El OCT también, esta es una imagen del cirro, nos permite ver perfectamente este ángulo a ángulo, medir las distancias de apertura angular, medir esta línea espolón escleral y ver el volt del cristalino en facomórficos. La cámara anterior, que es 1.41, lo podemos medir también en ángulos y nos dan estos valores. Es interesantísimo. Y lo que les decía, la paquimetría, que nos va a permitir viendo la paquimetría total y el grosor epitelial, aquellos que están interesados también en queratocono, pero nos permite hacer la correlación con nuestras presiones intraoculares si queremos ajustarlas de acuerdo a la paquimetría del paciente. En este caso, fíjense cómo cambió, acá hay 621 y 572, y es un método muy rápido de hacer paquimetría con el OCT. El angio-OCT es la última cosa que tenemos, que es angiografía con penetración profunda, de alta resolución, identifica porciones del nervio óptico que antes no eran disponibles, como la red vascular peridiscal superficial por debajo o mezclada con la capa de fibras, antes no se veía. Sí sabemos que siempre hemos visto la arteria central de la retina, pero esta no es la más importante para irrigar la papila. Son las ciliares, las cortas posteriores, las piales, y algunas que vienen, algunas ramificaciones, pero algunas nomás, las que hacen la irrigación de la región prelaminar, laminar y retrolaminar. O sea, esta de acá no contribuye mucho al nervio óptico, la central de la retina, pero las ciliares sí. Ahora las podemos ver. Esta red capilar profunda, inclusive alguna que viene de la córnea, la podemos ver perfectamente con el angio-OCT. La arteria central tiene solamente las capas superficiales, las ramas de la arteria ciliar posterior sí nos van a dar mayor irrigación de la cabeza del nervio. Algunos se salvan, que tienen un acilio retinal, que va acá, fíjense, pueden ser inclusive esta parte, y aquí se ve en el examen de Van Der. La angio-OCT puede ver la capa profunda, ¿verdad?, de la red capilar peripapilar. La angiografía no. Y aquí sí nos permite hacer un buen examen de la cabeza del nervio óptico. Y esto me encanta del cirro porque se puede hacer. Mide el flujo sanguíneo regional en el disco y la capa de fibras peripapilares. Cualquier daño por presión alta o por isquemia va a causar la reducción de la capa de fibras antes de la pérdida estructural. ¿Cómo se ve? Lo que podemos es que se refleja en el flujo sanguíneo reducido en la cabeza del nervio. Hay un montón de trabajos que hablan de esto. Ya estamos llegando a la hora, así que ahorita terminamos. Hay un montón de trabajos entre estas dos cosas. Y tenemos pues discos ópticos saludables, donde sabemos que la circulación es densa. La atrofia óptica o la neuritis también nos sirve para ver con los colegas de neurooftalmología. En la atrofia y la óptica de glaucoma y en neuritis hay anomalías típicas. En la atrofia del disco la red vascular es escasa o la pérdida, y en la isquemia del disco, ya que es un factor de neuropatía, la podemos relacionar con el aumento de la presión. Los vasos nutren las capas, nutren la cabeza, y podemos correlacionarlos. Según hacia el estado del glaucoma, tenemos una abundante vascularización, si hay un caso de glaucoma inicial, una mediana vascularización, un glaucoma moderado, o una vascularización muy disminuida si es un glaucoma avanzado. A mejor flujo, obviamente, menos daño glaucomatoso, y buena correlación hay entre el flujo y en los niveles de glaucoma, y lo vamos a ver. Todavía no está muy claro algunas cosas, pero sabemos eso. ¿Qué nos interesa en el angio-OCT? El flujo sanguíneo alrededor del disco, dentro del disco, y ver la lámina cribosa. Miren, en un paciente con glaucoma inicial, abundante, el paciente va progresando en una vascularización menor, y cuando está avanzado es menor. ¿Cómo lo podemos ver? Según el Metrix, el angioplex, vemos que aquí
está todo colorado, significa que hay buena irrigación, buena perfusión. Acá comienzan a fallar, ¿eh?, la parte superior, y se correlaciona muy bien con la cantidad de capas de fibras. Y acá pues ya cayó todo en un glaucoma avanzado y hay falta de irrigación, ¿no? O sea, abundante cuando hay inicial, y fíjense la correlación. Interesante porque mientras que esto es un daño estructural, aquí a veces hay esta paradoja. El cuerpo está sufriendo porque aquí hay isquemia, ¿y qué trata? Trata de mejorar la circulación. A veces sale rojo porque está tratando de mejorar este daño en cuña. Esta es vascularización, y eso es lo que todavía nos confunde un poco. Hay flujo, pero pues esa es una reacción a la pérdida. Sabemos que aquí hay pérdida de fibras. Este cambio en el flujo es una reacción de última hora o de emergencia para esa pérdida, pues eso estamos estudiando. Y en un glaucoma, y es muy marcado, no hay regreso. Dentro del disco, está normal, va perdiendo, y aquí sí hay huecos en el glaucoma. Igual acá. Entonces una prestada. ¿Cómo cambió de aquí a acá dentro del disco? Podemos ver que hay un cambio de la vasculatura. Y estas son las fases nuestras. Aquí sí hay vasos dentro del disco, acá se van perdiendo. Este es un mediano, este es un glaucoma terminal, ¿no? Estas son nuestras también. Acá no hay vasos, se fueron. Y esta papila es totalmente atrófica. Y los poros también podemos ver. Miren cómo vemos los poros y sabremos cómo es esa encrucijada del paso de las fibras dentro del angio-CT. Los poros regulares, que pueden ser largos o estrechos, normales en este caso, o podemos tener otro tipo de cosas. Y el angioplex nos va a servir para que la perfusión del nervio óptico, un escaneo 4x4x4,5, y nos da el B-scan, el angioplex y el trazado vascular alrededor de la papila. ¿Qué cosa podemos ver con el CIRRUS? Cuantifica cuántos capilares radiales hay, la perfusión en valores de porcentaje y el flujo en valores como perfusión. O sea, perdón, definido como medida por el brillo de la señal. Perfusión capilar significa cuántas arteritas hay por un área, ¿eh? Del área total, el 42.3% está ocupada por arterias. El flujo, en este caso, es qué tantas están perfundidas de este grupo, ¿eh? Lo más sencillo es como un mapa de carreteras, ¿ya? Ustedes ven un mapa de carreteras en Cundinamarca y hay un montón de carreteras y están llenas de carros. Te vas a San Agustín o te vas a La Guajira y hay menos carreteras y además hay menos carros. Entonces, es lo que te quiere decir. La perfusión capilar es cuántas carreteras hay. El índice de flujo es cuántos automóviles pasan por cada carretera, ¿no? Igual, cuánta sangre pasa por cada vaso. Los vasos retinales grandes los excluye porque no tienen nada que ver en la irrigación y nos da este mapa de trazado. ¿Cómo nos sirven? Fíjense, en un paciente normal, 44, 42, 46, 48, normal. Cuando va pasando, fíjense, perfusión inferior, perdón, este índice P inferior está en 46, va bajando a 42, se correlaciona, ¿ya? Y cuando ya es más grande, fíjense, ya 26 capilares por ciento en esta área. Entonces acá hay un daño que se correlaciona perfectamente con este daño glaucomatoso. Igual fíjense, un paciente normal y fíjense un paciente cómo va cambiando. Tú te das cuenta que hay falta de la perfusión, faltan los capilares, donde faltan las fibras. Glaucoma avanzada, la red es muy pobre, moderada, pocos cuadrantes con reducción, y puedes saber en este caso, mira, ves perfectamente cómo se perdió acá la vasculatura, y sabes perfectamente que el mayor cambio está acá. Y lo puedes ver en el tiempo. En la pantalla de análisis tenemos esta red capilar, ¿no?, profunda. Aquí está normal, lo podemos poner en un mapa, podemos verla. Y lo más interesante es que el angioplex con mapa de perfusión y medidas, la estructura en phase, porque aquí puedes ver si se perdieron las fibras, lo vas a ver más oscuros, una cuña la ves perfectamente ahí, el área con B con superposición del flujo sanguíneo, y el mapa de grosor de capa de fibras. Lo puedes tener cualquier opción para superponer. Y qué interesante, te da la medida no en la superficial de la retina, en la red capilar profunda. Estos son valores de red capilar profunda, ¿ya?
Esa es una visita única, pero lo más importante para mí es la visita en el tiempo. Oye, le di tratamiento a este paciente, ¿me cambió en el tiempo? ¿Mejoró su perfusión? Me ha pasado verlo con brimonidina, me ha pasado verlo con uno, todavía no puedo decirte exacto el cambio, pero sí te puedo decir que mejora la perfusión. Cuando te ve el cambio en 2 visitas. Estaba en 45, ahora está en menos 3%. Te da el delta de perfusión. Si es que cambió o no cambió. Hay cambios que pueden ser no muy significativos y hay cambios que sí son significativos en el tiempo, eso hay que ver. Primera visita y la segunda visita y la diferencia en perfusión, índice de flujo, si es significativa o no es significativa. Por ejemplo, en este caso es invariable en el tiempo, perdón. Acá también, cuando tenemos la progresión, todavía lo que hemos visto acá tenemos en las células ganglionares, la tenemos en capa de fibras. Mi sueño es que venga también una progresión como va en el angio OCT. Todavía no la hay, pero posiblemente venga. Entonces, ya para terminar y no aburrirlos porque tienen que ir a trabajar a las galeras igual que yo, lo que necesitamos todavía en el angio-OCT es la base normativa, todavía no está muy clara. Y nos va a permitir ese angio-OCT. Todavía está en pañales el angio-OCT, les digo, nos sirve. Pero es interesante porque vamos a tener que subirnos a la ola del angio-OCT en algún momento. Acuérdense que cuando yo la primera vez que vi un OCT, que fue en el año 91, era una mancha que parecía una pintura de Miró. Ahora veo que es una maravilla, no hay comparación siquiera. Eso va a pasar con el angio-OCT. Y nos va a permitir estudiar cuál es el rol de los medicamentos en la vasculatura del nervio óptico. Ojalá, así nos permite ver si estamos tratando bien o no a los pacientes. Acuérdense que todo esto va a cambiar, todo esto va a mejorar. Lo que tienen hoy vale hoy, lo que tienen mañana va a ser diferente. Todos están cambiando, todos están mejorando. Lo único constante es el cambio. Espero que haya tenido, es muy largo esto como para una hora de clase, pero ojalá que le hayan captado cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades que puede tener el Cirrus 5000 en el estudio de glaucoma. Muchas gracias a todos por la paciencia. Mario, mil gracias por tu tiempo, por haber madrugado. Tan flojo no soy. Tan flojo no soy. Sí, por haber madrugado tanto. Muchas gracias. Queríamos tener la comparación del Cirrus y el OCT Tritón. Y bueno, tenemos cosas interesantes. Por ejemplo, que tenemos que retirar ya, porque todo el mundo ya cambia ya como en los consultorios, pero el OCT Cirrus, la ventaja es que el epitelio, el borde del nervio lo dibuja a través de la apertura de la lámina de Bruch, diferente al Tritón, que tiene esa falencia, que no lo es por el epitelio pigmentario. ¿Cuál equipo es mejor? Yo creo que es como decir cuál es mejor si París o Nueva York. Los dos son diferentes y cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. La idea es tentar esto como para un análisis de tener esas dos opciones. Y Mario, nos veremos de mañana en noche, que te vamos a exprimir 3 sábados seguidos a las 7 de la madrugada. Hay que hacer un poquito más tarde. Hay una cosa importante que tú dices, John Jairo. El mejor equipo es el equipo que tú tienes al lado y tienes que sacarle todos los datos. Algunos van a mejorar. A mí me gusta mucho, por ejemplo, en el Tritón, y lo conversábamos contigo, el análisis de los parámetros de Hood, porque te cambia, te ayuda mucho a comprender los cambios que hay en la papila y los cambios que hay en la mácula. Lo que no me gusta es cómo lo imprime, o cómo, a mí no me gusta la impresión mucho, y también para un equipo tan grande, una pantallita muy chiquita en la cual yo estoy viendo. Fíjate que yo hago mucho análisis estructural de cada una de las cosas. Ahora, ¿es malo el Tritón? No, es excelente, es muy bueno. Tiene buenos programas y va a seguir avanzando. ¿Es bueno el Cirrus? Sí, es bueno, excelente. Depende que lo uses y cómo lo tengas. Son dos lenguajes diferentes y tú lo has dicho bien. Así que sácale el jugo a lo que tiene. Todavía tengo que mirarte aquí en la cosita y ya te paso. Doctor, excelente revisión, presentación, una conferencia magistral y creo que fue muy didáctica para todos. Digamos que sobre todo para el grupo de personas que están presentes. Incluso le quería pedir permiso porque lo estamos grabando para compartirlo con otros colegas que no pudieron asistir porque están en cirugías de urgencias y otras situaciones que físicamente sí sea
este tema digital no pudieron estar presentes el día de hoy y sé que les será muy útil. Le Con pido todo permiso gusto, para compartirlo. Lo con todo segundo es gusto. que tengo aquí unas preguntas en el chat. La primera es, ¿cuáles son las diferencias como grandes con el Cirrus 6000, con la versión nueva? 6000. Como le digo, básicamente estamos hablando de dos equipos que tienen el mismo software, pero cambia el hardware, cambia un poco el diodo supraliuminescente en la medida de que ahora el 6000 hace mucho más tomas por segundo y mucho más rápidas. Entonces, ha aumentado la capacidad de A scans que se toman por cada B scan, lo cual reduce el tiempo. 1. 2. Te reduce los artefactos. 3. El paciente que tiene Parkinson, que se mueve pero como maraca de brujo, o el paciente que tiene nistagmos, que es una locura para el que hace el examen, va a poder ser examinado más rápido. El paciente mayor, que son la mayoría de nuestros pacientes, tiene un examen mucho más rápido. La principal ventaja es el tiempo de adquisición. Ese tiempo de adquisición hace que disminuyan los artefactos y se ha logrado la mejor resolución porque está mejorando la capacidad de resolución. Todo el software, cómo mire el nervio, cómo están presentándose, es similar. ¿Ya? Hay una mejora en el hardware, pero algunas cosas pequeñas. No es upgrade, no puedes subir de tu 5000, no lo puedes a 6000, es otro aparato, porque ha cambiado la ferretería, el hardware de adentro. El software es el mismo, más la ventaja de que no hay tantos artefactos. El peor enemigo del OCT son los artefactos. ¿Eh? Y mientras más rápido sea, más scans, menos artefactos hay. Buena pregunta. Hay una pregunta también que dice, en el futuro, en vez de medir áreas y volúmenes, podremos calcular número o cantidad de fibras y células ganglionares y Sí, valorar los cambios en pérdida numérica, identificar con mayor riesgo por tener menor número de fibras o alto número de áreas muy pequeñas empaquetadas microdiscos. sí, eso es muy bueno y eso va a ser posible. Lo que pasa es, como les decía, primero que todas las compañías para hacer un cambio en las cosas lo piensan mucho por dos motivos. ¿Ya? El costo de investigación. ¿Cuánto te cuesta un equipo de estos de Marras? Es carísimo. O sea, yo lo veo en el punto de, si yo me compro un departamento y lo alquilo, le saco más plata que mi Cirrus o que mi Tritón o lo que sea, me da más dinero. Y las compañías, para invertir en estos cambios, hacen un montón de cosas. Eh, pagan no por la investigación, que eso lo pueden hacer, tienen su personal. Lo que pasa es que cuando tienes que ser aprobado por el TÜV en Europa o con el FDA en Estados Unidos, pagas mucho por el dossier de aceptación. Entonces, eso es una inversión muy cara. Entonces, los cambios esos ya están. Lo que habla Byron, de que se puede medir el número o cantidad de fibras, ya está. Si la resolución del equipo está menor ahora a 2 micras, estamos viendo cuántas fibras hay, las podemos individualizar, ya las podemos contar. Lo que pasa es que el software para eso, para ser aprobado, requiere una inversión muy grande muchas veces. ¿Eh? Entonces, sí, eso está, pero lo que pasa es que lo lancen al mercado. Ahora, ¿lo van a lanzar al mercado? Lamentablemente ellos no son científicos como nosotros. Ellos son una empresa comercial que va a ganar del profile que tenga el equipo. Y se va a demorar en hacerlo cuando les sea económicamente conveniente, lo van a lanzar. Perdónenme que sea tan crudo y tan directo, pero es así. Así es. Excelente review. Yo me despido de Mario y de todos ustedes. Cuídate mucho, anda Muchas tranquilo. gracias, Mario. Monta tu bicicleta con calma, no te pases las luces rojas. Y nos estamos viendo en el programa. Haz de llegar este programa que va a ser con Glaucoma Colombia sobre el ángulo en esos 3 sábados. Y Sí. Muchas gracias, John Jairo, por la invitación. Me he divertido mucho. Un abrazo. Que Carlos sigue todas las preguntas que le haga a Mario. Y Carlos y todos los colegas, un abrazo y mil gracias por aceptar la invitación. Gracias por eso. Bueno, señor. Doctor Mario, entonces de nuevo, gracias por permitirnos grabar y compartir esta excelente charla magistral. Magistral todo y la revisión creo que muy clara y pura, paso por paso de cada una de las opciones que tiene el equipo. Y como usted lo dice,
son equipos de apoyo. Yo también pienso que el diagnóstico, el equipo más importante está de los ojos hacia atrás y es el análisis de toda esta información y con el paciente al frente tomar decisiones, pero esto nos ayuda mucho a poder organizar manejos más eficientes de una enfermedad tan, pues que es neurológica, que es tan, no perdona el paso del tiempo. Muchas gracias por la invitación. Seguimos, nosotros aquí por el tema del distanciamiento, le abrimos un espacio a los laboratorios comerciales, entonces en un momento vamos a darle paso a unos compañeros de la industria que nos van a visitar virtualmente para ayudarles también en su trabajo, Doc, por si tiene que hacer alguna cosa, ir a descansar, que el doctor Aristizán lo puso a madrugar. No, te quiere trabajar ahora. Claro. Ahí vamos. Señor, muchas gracias. Muy amable. Mucho gusto. Entonces, tenemos la autorización para grabarlo y hasta la otra próxima oportunidad. Un gran saludo. Señor, que esté muy bien. De igual manera, chao, nos vemos. Chao a todos. Chao, chao.